Apreciados hermanos, estoy muy complacido, muy contento de estar con ustedes en esta oportunidad. Estamos haciendo hoy una jornada por la vida. Eso significa que el día de hoy vamos a tener un tema aquí y la continuación la vamos a hacer en la iglesia de Luna Park. Todos están bienvenidos en la tarde, los que puedan asistir a partir de las 4:15 en la iglesia de Luna Park. Vamos a continuar el segundo tema de hoy. Hoy vamos a tratar el tema sobre un tema que está muy delicado, muy en boga, y tiene que ver con el aborto. ¿Sí? Con el aborto. ¿Qué dice la Biblia con respecto al aborto? Y creo que es un tema que le interesa mucho a los jóvenes, y me parece oportuno que la iglesia esté preparada también para este tipo de temas, para que ustedes, si trajeron una libreta, un cuaderno, escriban los mejores argumentos. Ojo a lo que les voy a decir. Entonces es importante que hoy, cuando usted escuche un tema de un predicador, pregúntese qué argumentos está usando y cuáles me sirven a mí para yo abordar al ateo, para yo abordar al activista, al feminista o al que me dice este tipo de temas o este tipo de argumentos en contra o a favor, ¿no? La sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo, y vamos a hacer una interpretación hermenéutica, es decir, vamos a interpretar hasta ir sacando el texto de Caín y Abel y qué podemos ir aprendiendo de esto. Quiero empezar el tema con este pensamiento del doctor John MacArthur. Y qué mejor que este pensamiento que resume lo que quiero decir, y no solo lo que quiero decir, sino muchos otros temas como el aborto, la eutanasia, el feminismo, la inclusión de género, la ideología de género. No suavices el evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Tremendo. A mí llega y me pregunta: ¿usted qué opina, por ejemplo, de los homosexuales? Yo le digo: mira, sinceramente la Biblia condena esta actitud. La Biblia dice que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Punto. Asimílelo, acéptelo, reconózcalo, arrepiéntase, nazca de nuevo. Eso es todo. Si usted se ofendió, deje que el Espíritu Santo lo asimile, pero esta es la verdad, no puede ser suavizada. ¿Cuántos años lleva el ser humano ofendiendo a Dios? Entonces, si Dios nos dice a nosotros algo denunciante y directo, no se ofenda, ya que nosotros hemos llevado toda una vida entera ofendiendo a Dios. Si el Evangelio a mí me dice de una manera directa y transversal las cosas por las cuales Dios no está de acuerdo, eso es lo que Dios dice. Esa es lo que Dios dice. Voy a mencionar al menos 3 tipos o grupos o casos sociales donde el aborto es más latente. Y solo nos vamos a detener por cuestiones prácticas del tema en el último. Hay 3 casos, y el primero es cuando hay violación
cuando hay violencia, cuando hay explotación sexual, ¿qué? ¿Qué pasa cuando una persona es un embarazo no deseado, por ejemplo? Pero este embarazo no deseado fue por violación, por explotación sexual o por violencia sexual. ¿Qué pasa cuando la persona es víctima del violador y queda en embarazo y la persona no quiere tenerlo? Yo les quiero decir ante este punto que este es un aspecto ético que solo se aborda de manera individual, donde se trabaja de manera psicológica, terapéutica, de acompañamiento social y emocional. Solo la persona decide. Esto no lo voy a abordar aquí, porque es un tema que no nos compete por lo complejo. Donde solo es la persona quien toma la decisión y quien decide o no continuar el embarazo. Eso es un tema muy complejo. Segundo caso, pero no nos vamos a detener ahí. ¿Qué pasa cuando hay malformaciones genéticas de alto grado o de alto riesgo? Y la persona o la joven o la mamá se da cuenta o se entera de que este caso o este niño viene con una disminución, con una malformación. Pues esto es otro caso que es muy delicado, muy complejo. Ante este caso les puedo decir que, parecido al caso anterior, se considera un aspecto muy ético, donde únicamente y de manera individual se trabaja con el individuo. Cada caso particular es único. Aquí no hay un consenso general ante estos dos casos tan complejos, no lo hay, no existe. No podemos decir arbitrariamente que aborte, o no podemos decir arbitrariamente que no aborte, porque cada caso es particular y cada persona vive esa circunstancia en particular, sea una violación, sea un maltrato sexual, sea una malformación genética grave. En este caso se trabaja de la mano con la medicina, y escúchenme, ante este caso de malformaciones genéticas se agotan todos los recursos disponibles para descartar hasta qué punto el niño es impedido, disminuido, con limitaciones físicas, neuronales, psicológicas, mentales, motrices, etc. Entonces, en este caso se determina el grado de limitación y se evalúa solo con el paciente hasta qué punto esta limitante afecta la vida emocional no solo del niño, sino del papá en el transcurso de la vida. Por ejemplo, ¿qué pasa si este niño tiene un síndrome muy complejo, es parapléjico, cuadrapléjico, nació con una malformación en su cabeza, nace en siameses, con unas dificultades muy difíciles, que esto le puede acarrear realmente a la mamá mucho agotamiento físico? ¿Sí me hago entender? Esto es un tema muy complejo, porque a veces puede ser una gran responsabilidad y agotamiento para la mamá, para el niño. El niño sufre muchos años, toda su vida ese niño va a sufrir postrado en una cama, la mamá va a estar al pendiente de ese niño, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se acota con la ciencia, con la psicología. Se evalúan aspectos económicos y de sostenimiento también. Hay que evaluar eso, donde se evalúe si se puede garantizar una vida digna, no solo para la mamá, sino para ese niño con limitaciones. ¿Estamos entendiendo ese punto o no? Vayan extrayendo los argumentos. Ustedes
puede que esté de acuerdo o que no esté de acuerdo, pero es importante que se pongan esos puntos sobre la mesa para que usted los tenga en cuenta. Este punto, repito, junto con el primer punto que fue la de violación, etcétera, etcétera, es un aspecto de alto valor ético y moral donde solo el individuo lo vive. Y solo el individuo determina esa viabilidad bajo sus criterios éticos, religiosos y personales. ¿Estamos entendiendo las consecuencias? El protocolo que hay que seguir en estos casos. Es decir, no es solamente, estamos hablando de dos casos muy críticos para la viabilidad de un aborto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos a esperar que pase la competencia un poquito. Vamos a esperar que pasen las peras un poquito. Bueno. Pero hay un tercer punto de vista, y este es el que me voy a detener aquí en el tema de hoy. Yo no me voy a detener en un tema tan abierto y tan delicado como los dos primeros que les mencioné, porque esto es para hablarlo con cada uno. Esto es para hablarlo con cada individuo, con un médico, con un psicólogo, ¿no? O sea, esto es para agotar, como digo yo, todos los recursos médicos disponibles, psicológicos y emocionales. Pero miren, el tercero es en el que me voy a detener y quiero que pongan mucha atención, especialmente los jóvenes, los adolescentes que me están escuchando. Descuido. Cuando hay un embarazo por descuido, cuando hay un embarazo por falta de educación, cuando hay un embarazo por irresponsabilidad personal, cuando hay un embarazo por relaciones accidentales, aquí sí podemos tomar medidas preventivas, educativas. Aquí sí podemos juzgar sobre esa acción, porque soy yo quien puedo prevenir. ¿Estamos entendiendo ese punto, no? Porque es que, ¿qué pasa cuando es una relación accidental e irresponsable de mi parte y quedo en embarazo? Hay por lo menos un tercer grupo, y es el que estamos hablando, y es el que va a ir dirigido a este tema, y es ese grupo activista de liberación de género. Es a ese grupo al que me voy a dirigir hoy, de inconsciencia moral, donde en la mayoría de los casos, son jóvenes con una poca educación sexual, convirtiéndolos en irresponsables con la vida. ¿Vamos entendiendo eso? Es a ese grupo al que me voy a dirigir, al grupo de los irresponsables, al grupo de los que les falta educación o les faltó educación sobre métodos de anticoncepción, sobre métodos de control de natalidad. Es curioso, amigos y hermanos, que los grupos focales donde más hay embarazos son los grupos pobres de la sociedad. Los grupos donde hay poca educación sexual, donde nunca se les enseñó a esas familias a usar un preservativo, o donde esas familias nunca se habló
con franqueza sobre educación sexual. Bienvenida, bien pueda. Bien pueda. Es a ese grupo al que me estoy dirigiendo. ¿Qué pasa con esto? Es un grupo donde no abordan de manera responsable su sexualidad y simple y de manera cruda abortan por temor a las represalias, por descuido o simplemente porque el grado de valor por sus propios cuerpos es mínimo, desconectándose a sí mismos y a su propio cuerpo, desconociéndose a sí mismos y a su propio cuerpo, alegando que su cuerpo es suyo y puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Esto, amigos, no se llama activismo, esto se llama irresponsabilidad social con su propio cuerpo. Queridos amigos, hermanos, el aborto, escuchen bien, es solo la punta del iceberg. ¿Ustedes saben lo que es un iceberg? En el mar se muestra una puntica y usted piensa que es un pedacito así, pero debajo del agua es un témpano, es un bloque de hielo grandísimo. El aborto es solo la punta del problema social. ¿Por qué? Porque tiene que ver más de fondo. Los problemas como el aborto es solo un problema de muchos. Si reflexionamos por un segundo en la problemática social de fondo y buscamos las causas últimas del problema, nos vamos a dar cuenta de que no solo el aborto está pasando por crisis, sino que estamos viendo problemas sociales en diferentes escenarios, donde se cocinan, óigase bien esta palabra, donde se cocinan ideologías de todos los calibres, generando inevitablemente en la sociedad un sinnúmero de reacciones. ¿Cuántos están conmigo? ¿Ya están dormidos? Los que quiero decirles es que el aborto es solo la punta del iceberg. ¿Saben por qué? Porque en la sociedad se están cocinando muchas ideologías. En la sociedad se están cocinando ideologías que trascienden a este problema. Les voy a poner un ejemplo, varios ejemplos para que entendamos mejor de qué se trata. Les voy a poner el primero, la ideología de género. Son ideologías que se están cocinando en las universidades. Hoy ya no tenemos sexo masculino y sexo femenino, sino que tenemos por lo menos 15 o 20 identidades de género diferentes. Por ejemplo, está la mujer que psicológicamente se siente hombre. Está el hombre que es hombre pero actúa como mujer, pero usted lo ve y es hombre. Están los no binarios. Están los asexuados. Están los bisexuales, los transexuales, los transgéneros, los transvestis. La lista es por lo menos de 20 o más. O sea que el aborto no es solo un problema. Estamos hablando de problemas sociales aún más graves, de calibres más grandes. Pero ¿por qué se da todo esto? ¿Por qué tenemos tantos problemas sociales? Y les llamo problemas sociales porque genera problemas complejos a la sociedad. Segundo, feminismo. La liberación femenina, donde el feminismo es una ideología que enseña y educa, adoctrina y enlista a niñas para volverlas rebeldes contra la sociedad, alegando unas ciertas filosofías de género
donde mi cuerpo es mío y yo mando en él y hago lo que yo quiera, así crudamente. Escasa, otro ejemplo de la punta del iceberg, escasa educación sexual en colegios, ¿sí o no? Hermanos y amigos, la educación sexual debería enseñarse en las escuelas, en los colegios, en las universidades. La educación sexual debería enseñarse en el hogar. Los papás deberían hablar francamente con sus hijos sobre sexualidad. No se está hablando por un tabú. Es que, hermanos, hablar de sexualidad no es lo mismo que hablar de sexo. ¿Han entendido eso? No es lo mismo. El niño va creciendo con una curiosidad por explorar su cuerpo y al no conocer bases psicológicas, cristianas, morales adecuadas, pues ¿qué le queda al niño o al joven? Aprenderlo en círculos sociales con sus mismos pares y a la larga no terminan aprendiendo una buena educación sexual, sino que terminan aprendiendo a hablar de sexo. Y esto conlleva a problemas de calibres diferentes, porque hay sexos irresponsables, porque no hay un adecuado control de natalidad, la joven no conoce su ciclo menstrual, la joven no conoce qué es una ovulación, cuándo ovula, cuándo es un periodo fértil, para qué sirve la menstruación, cómo funciona su aparato sexual, para qué sirve. Hay niños en el siglo XXI que todavía piensan que el bebé viene por una cigüeña. Eso no debe pasar. Hay niños que todavía piensan que una mamá se embaraza es porque una semilla le llega al organismo por cuestión de magia. Hermanos, necesitamos enseñar educación sexual a nuestros hijos. Hay poca educación dejando la sexualidad en boca de círculos sociales ignorantes. Yo les pregunto, ¿qué pueden hablar dos jovencitos sobre sexualidad? Respóndanme ustedes. ¿Qué pueden hablar 4 o 5 niños en un grupo de colegio sobre sexualidad? Si no lo aprenden en el colegio, no lo aprenden en la casa, no lo aprenden en la iglesia, porque en la iglesia también deberíamos hacer cursos de sexualidad con psicólogos, tenemos profesionales capacitados que pueden hacer. Entonces, si no aprenden, si no se educan la sociedad de los jovencitos que están aquí desde ya, pues más adelante viene un jovencito más grande con 5 o 6 años más, volantoncito, como le llamamos nosotros, más avispadito, pues le calienta la oreja a la jovencita, la enreda. No se cuidan, que cuento de condón, porque ni siquiera saben usarlo, y tomen, quedó en embarazo. Esa es la realidad. Ese es el grupo focal al que sí podemos trabajar, al preventivo, para que no pase. Miren, se minimizaría en un porcentaje significativo los embarazos no deseados si existiera una adecuada educación sexual, social, cultural, moral y ética. Pero es que no existe. Hermanos, en las escuelas y en los colegios ya no existe la materia de ética y valores, ya no existe la materia de ciudadanía, ya no existe la materia de religión. Estoy hablando para muchos colegios. Ya se está inclusive quitando la materia de filosofía, que es como lo que más medio le pega a la sabiduría. Ya ahora se está enseñando nada, escasamente ciencias y ciencias y ciencias, y el niño termina con una malformación científica y termina con ideologías darwinistas, con ideologías de género, sin criterios
técnicos, críticos, científicos. No estamos formando jóvenes tampoco con pensamiento crítico para que puedan evaluar con criterios justificados y con buena argumentación posturas como el aborto. ¿Cómo vamos hasta aquí? Y esto es apenas la introducción. No se pueden perder el tema de la tarde. Vamos a ver cuánto puedo lograr alcanzar acá hoy. Cuarto, escasa educación en temas emocionales. En nuestra casa los jóvenes están viviendo infiernos. La mamá no hace sino alegar todo el día. El papá no hace sino alegar todo el día. Los niños no saben para dónde pegar porque les tocó genética y hereditariamente, y la vida les otorgó dos padres imposibles. No hay educación en temas emocionales. ¿Cómo se está formando un niño? Para mí un niño es como una olla pitadora, porque un niño no sabe defenderse, un niño no sabe valerse y escucha alegatos y peleas en la familia todo el día, la mamá alegando, la mamá pegándole, la mamá dándole chancleta, la mamá dándole cuetazos, en lugar de dialogar, en lugar de educar. El niño no nació aprendido, hermanos, padres. Usted da por hecho de que el niño ya tiene que saber cosas. No, el niño nace con una hoja en blanco debajo del brazo, con un libro en blanco debajo del brazo. Es usted quien lo forma. Pero si el niño ve que los papás mantienen agarrados, si el niño ve que el papá maldice, vocifera, maltrata a la mamá, maltrata a la esposa, pregunto, ¿cómo se va a formar el niño? Emocionalmente van a ser, escuchen, vamos a tener niños potencialmente engreídos, potencialmente hartos con la vida, niños potencialmente inconformes con la sociedad, con la vida que les tocó. Padres, el problema social de todos esos jóvenes que ustedes ven activistas por ahí luchando con carteleritas y pancartas, ellos no tienen la culpa la tienen principalmente los padres que no aprendieron a formar en valores, en amor, en ternura, en reconciliación. Los niños no saben qué son las emociones, como hasta los... Es más, trabajar emociones es muy importante. Al niño se le debe, o a los jóvenes, se les debe enseñar qué es alegría, qué es paz, qué es celos. Todos son buenos. ¿Ustedes sabían de que Dios es celoso? ¿A Dios le dan celos? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que a Dios le dan celos y no peca? Ahí está. ¿A Dios le da rabia? ¿O no? ¿Y cómo es que Dios le da rabia y no peca? Las emociones son fundamentales, las que aparentemente pueden ser negativas, son fundamentales para formar la personalidad del individuo. El problema es cómo afronto yo la rabia, cómo la canalizo, cómo canalizo la frustración, cómo canalizo la envidia, cómo canalizo los celos, bien canalizados para no tener jóvenes futuros en potencia criminales, viciosos, etc. Otra punta del iceberg contra el aborto no es el aborto en sí, es la manipulación de los medios de comunicación.
La comunicación forma las sociedades. Los medios forman las sociedades. ¿Y qué pasa? A veces nos dejamos contaminar por vallas publicitarias, por las noticias, y eso forma, inevitablemente forma el pensamiento del individuo y está formando individuos, ojo a lo que les voy a decir, individuos que yo les llamo masa, hombres masa, que no piensan, sino que todos corren porque la multitud corre. Pero necesitamos ciudadanos críticos, ciudadanos que argumenten, no por lo que dice el argumento o la falacia ad populum, que es una falacia de lo que dice la gente, ¿no? Manipulación en la información. Este y el punto anterior desencadenan una serie de malas interpretaciones del mundo. Los jóvenes no tienen criterios suficientes para interpretar el mundo. Poco criterio tienen los jóvenes a la hora de abordar temas como el aborto. Poco criterio tienen los jóvenes o nada saben respecto al tema, no abordan el tema con criterios argumentativos fuertes, pensamiento crítico, diálogos profundos. No, la sociedad resuelve todo es rompiendo ventanas y con multitudes, que a la hora del tema, ¿de qué me sirven multitudes? No, necesitamos diálogo interpersonal, diálogos con criterio, argumentos serios, donde nos sentamos y bueno, ¿cuál es tu punto de vista, a favor y en contra? Estos son los míos, vamos a compensarlos, vamos a dialogar, vamos a compensar, creemos un tejido social inteligente. Pero la sociedad no está así. La sociedad es una sociedad masa, una masa. Los seres humanos, los jóvenes, los hermanos se están dejando llevar por falacias, lo que dice la gente, ad populum, lo que diga la gente y nada más, lo que digan las noticias y nada más, convirtiendo el ser humano en un hombre masa. Personas que son inválidos mentales, personas que son impedidos mentales, personas que poco abordan temas con criterio ético y moral. Y aquí viene un punto muy interesante. Y quiero mencionarles esto porque me parece importante. ¿Ya tienen sueño? Están calladitos. Digo, ¿será que están muy atentos o están dormiditos? Miren, amigos y jóvenes que me escuchan, escúchenme muy bien, jóvenes. En las universidades, en los colegios, ¿quién diría? Los profesores de preescolar, los profesores de bachillerato, los profesores de universidad o aquellas autoridades que están por encima de mí y que me enseñan, en esos lugares están cocinando ideas sesgadas. Esos docentes en la mayoría son parciales e imponen sus puntos de vista en mentes infantiles y de plastilina, porque los jóvenes tienen una mente de plastilina que apenas se está formando. No tienen un criterio ético todavía, aunque hay jóvenes muy maduros, pero estoy hablando para aquellos que se dejan llevar por lo que dice el docente, porque es una autoridad, pero no pensamos que puede ser una falacia ad autoritam, una falacia de autoridad que usa el profesor para que ese profesor imponga su ideología a la fuerza y la dé por sentado. Y esto está así. Ideologías políticas, religiosas, y a usted sin quererlo, el profesor le va diciendo, le va diciendo tipsitos y cositas, y usted se va formando, y ahí es cuando usted sale activista, sale sindicatos, sale y hace manifestaciones, sale, pero a la hora del que usted dice, ¿por qué yo estoy apoyando esto? Vamos a sentarnos y a pensar el por qué. Les voy a poner un ejemplo.
Yo tengo más o menos unos 15 años de experiencia como docente. Y lo digo por conocimiento de causa. Y si hay aquí profesores, ustedes saben de que muchas veces nosotros soltamos cosas, pero no somos imparciales con la información ni equilibrados. Por ejemplo, hace unos 15 años, bueno, no, hace unos 15 años, más o más bien tengo unos 15 años de experiencia. Y una vez escuché a un profesor, este es solo un ejemplo, de bachillerato, y él de sociales, y así, yo lo escuché. Tuvimos una discusión no acalorada ni para darnos golpes, pero sí una discusión mayéutica, respetuosa. Eso es construir tejido social. No reitero, respetando las diferencias del otro, pero siempre llegando a diálogos consensuados. Escuchen esto. Y el profesor se paró en su clase y dijo: nosotros somos animales que venimos del mono y tenemos millones de años de evolución. Y lo soltó así y siguió su clase. Lo mismo pasa con el profesor de biología, que lo va soltando y dice: nuestros ancestros, los animales, lo dicen a los niños, nuestros ancestros, los animales, y o nuestro ancestro común, el animal, llevamos millones y millones de años de evolución, y continúan su charla. Pero es que esto es muy delicado, estos son semillas. Ahí es donde le digo yo que el hombre masa no piensa y se lo traga entero. Pero el joven con criterio dice: como yo le dije, lo paré. Pues lo paré en un buen sentido. Hermanos, y aquí es donde yo le digo que esto es un abuso por parte del profesor, porque está usando una falacia conocida como falacia de autoridad, usando su título como docente para vender a sus alumnos ideas completamente descompensadas. ¿Qué se debe hacer como profesor respetuoso y respetuoso, equilibrado, como un profesor equilibrado? Escuchen bien, lo que se debe hacer en estos casos, y le dije yo así, es mostrar las posibles posturas sobre la existencia humana. También está el creacionismo, ¿o no? ¿Por qué el profesor no, en vez de decir somos animales y punto final, dice: hay posturas con respecto a la existencia humana, de que unos dicen que somos del mono, otros dicen que somos de un Dios creador que nos creó a su imagen y semejanza? Pregunto, ¿equilibra la balanza? Claro, eso le está dando al alumno un criterio para que empiece a pensar en dos posibilidades. Siempre se deben estudiar las dos posibilidades de la balanza. Es que la teoría de la evolución no es ni única ni la absoluta. También está el creacionismo. También está la teoría que dice de que Dios nos creó. ¿Por qué no la enseñan también? ¿Por qué no son respetuosos y equilibrados y mencionan también esa teoría para que el alumno tenga otro criterio para que él escoja a qué se ajusta más? ¿Están entendiendo el punto? Y esto es lo que se está viviendo en las universidades así, hermanos. Ideologías políticas, religiosas, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto hace que el estudiante empiece a tener un criterio. Sin embargo, por cientos de años venimos escuchando a profesores que usan falacias de autoridad para sembrar ideologías de todo tipo, creando en la sociedad ideologías muy peligrosas que lo único que genera es una fractura al tejido social. ¿Eso quedó claro, ese punto? Muy bien. Otro punto muy importante antes de entrar a nuestro tema y es que Dios no está presente. Escuchen esto, jóvenes, anótenlo bien. Dios no está presente en las escuelas.
Dios no está presente en los colegios, en las universidades. Y si Dios no está presente, no se menciona a Dios. No va a estar presente en los profesionales tampoco. Dios no está presente en los médicos. Dios no está presente en los profesores. Y si no está presente en los líderes del país, menos lo va a estar en grupos sociales menos favorecidos, menos va a estar presente en los hogares, que es el núcleo de la sociedad. Pregunto, ¿sacaron a Dios de las universidades ya? Hace rato. ¿Sacaron a Dios de los colegios? Hace rato. Pregunto, ¿qué podemos esperar de una sociedad sin Dios y sin ley? No estoy diciendo que se adoctrine, no estoy diciendo que se catequice con una determinada institución religiosa, sino que se enseñen las distintas bondades que ofrecen las religiones más importantes del mundo. A partir de esta educación global y de cosmovisión, bajo una visión neutra, imparcial, se pueda aprender los valores de cada una. Pregunto, ¿podemos aprender valores importantes del judaísmo? ¿Podemos aprender valores importantes del budismo? Pero hermanos, no es quitando de manera abrupta la religión como lo hacen en los colegios, en las universidades. No es desterrando miserablemente a Dios de los pueblos o imponiendo el materialismo, el mecanicismo. No es imponiendo a la ciencia por encima de todo como si fuera la religión, porque a propósito la ciencia se convirtió en una religión ya, es el todo de lo. Está bien probado a través de todos los siglos que los diferentes, escuchen esto, hermanos, está muy probado a través de los siglos que las religiones a través de los siglos, bien probado, nos han enseñado mucho, nos han enseñado valores, y hay mucho que aprender de las religiones también, y no solo de las ciencias positivas. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Ustedes creen que de las religiones se puede aprender y no solo de las ciencias biológicas? ¿No solo de la química? Hombre, de las religiones también. En las religiones también hay civilización, ¿o no? Sí. En la religión o en Dios también hay cultura, ¿o no? ¿Será que en las religiones también encontramos erudición? En las religiones también encontramos ciencia. Hay mucho que aprender de ellas. Entonces, no se puede desterrar infamemente a Dios de los pueblos. No podemos imponer un materialismo por encima de la religión, porque la religión también tiene cosas que enseñarnos. La religión también enseña sobre el cuidado de la tierra, ¿o no? Pero miremos por ejemplo los indígenas, con el respeto a la madre tierra. Cuidan bastante los indígenas la tierra si los comparamos con los científicos, mal llamados científicos, que lo único que hacen es deforestar, acabar los bosques con la flora, con la fauna, la explotación natural en nombre de la ciencia, del consumo, del materialismo, gracias a las mal llamadas ciencias. ¿Están entendiendo el punto? Pregunto, ¿entonces la religión no tiene nada que enseñar? Miremos, por ejemplo, si nosotros comparamos, por ejemplo, las religiones y los aportes que han hecho a las ciencias, preguntémonos si las religiones o si la religión tiene algo que aportar también en lo social.
si tiene que aportar algo al humanismo, si tiene que aportar algo al ser humano. Miremos por ejemplo a los judíos. El judaísmo, les pregunto, ¿tuvo algo que aportar el judaísmo a la sociedad? Mucho. El judaísmo fue un pueblo ilustrado, tenía sus propias leyes higiénicas, sabían leer, sabían escribir, desarrollaron grandes empresas en el pasado, eran un pueblo sabio y entendido, y lo lograron ¿cómo? Con religión. Entonces, ¿por qué estamos desterrando la religión de las sociedades? Miremos los egipcios y los aportes de su religión. La conservación de los cadáveres, el embalsamamiento religioso fue lo que dio lugar a la medicina actual. Entonces, ¿cómo dicen que la religión y Dios no tienen lugar en la sociedad? Los egipcios eran teólogos, estadistas, matemáticos, desarrollaron el complejo sistema jeroglífico, conocían las estrellas, eran astrónomos, y todo se desarrolló gracias a la fe, ¿o no? Miremos los babilonios y sus aportes a la religión, miremos la sabiduría de los budistas, la sabiduría de los mahometanos, la sabiduría de los krishnas, sus aportes éticos, morales, sociales, humanísticos. Miremos a Gandhi, miremos a Mahoma y su mensaje de paz y reconciliación. Miremos el cristianismo, miremos a Jesús, el aporte que hizo Jesús con la sociedad y cómo cambió, partió la historia en dos, y los aportes que hizo Jesús sobre el perdón. Entonces yo les pregunto recalcitrantemente, ¿cómo pues dice la ciencia que la religión no tiene nada que aportar? ¿Cómo pues dice el médico o el abogado que Dios no tiene cabida en sus consultorios? ¿Cómo dice el profesor de ciencias sociales que estamos reducidos a ser meros animales? ¿Cómo dice la universidad que Dios no tiene cabida en la sociedad cuando en realidad la religión le antecede a la ciencia? Desterrar a Dios es una crasa ignorancia. ¿Cómo les pareció la introducción? Hermanos, aquí es cuando yo les voy a mencionar rápidamente en qué consiste el Evangelio de vida. Hermanos, el Evangelio de vida está en todo el mensaje de Jesús. ¿No es así? Jesús es la vida eterna. Jesús nos promete la vida eterna. En la Biblia, Dios nos creó para que viviéramos eternamente. En todo el Evangelio hay una sola palabra: vida. Pero se introduce en el mundo el pecado. Y yo quiero invitarlos para que lean conmigo nuevamente Génesis capítulo 4, versículo 8 al 15. Y dijo Caín, ahí lo pueden ver, ¿sí? Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dijo Jehová a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú en la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cuando cualquiera que me halle me matará. Hermanos, Caín se lanzó contra su hermano Abel. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender aquí del aborto?
Caín se levanta contra su hermano Abel y lo mató. Hermanos, esta es la raíz de toda violencia. Hoy en día la sociedad, por ejemplo, se lanza contra su hermano Abel y lo mata. El hermano mata a su hermano. La mamá mata a su bebé. Se levanta contra su hermano y lo mata. Esto aplica para aquellos que matan su propia sangre. Esto aplica para aquellas mamás que matan la vida, la acaban, la terminan, la violan también el parentesco de carne y sangre. La muerte entra por envidia del diablo. El pecado y por el pecado de los primeros padres. Cortar toda vida va en contravía del propósito que Dios tenía para el ser humano. Sea un feto, sea o no un ser humano, sea un bebé, tenga o no identidad, tiene vida. Y cuando usted corta o interrumpe la vida de ese bebé, está en contravía con lo que Dios quería al inicio con usted y conmigo, que todos viviéramos eternamente. Dios no quería que nadie muriera. El proceso natural de gestación, el proceso natural de tener un bebé es para tenerlo, para que nazca, no para que muera, no para que se interrumpa la vida, a no ser que sea por causas naturales. El hermano mata a su hermano, carne de su carne. Las mamás matan a ese bebé, carne de su carne, como sucede con el aborto. Y no solo con el aborto, cuando nos levantamos, cuando alzamos la mano contra el hermano indefenso, contra el pobre, en una eutanasia, por ejemplo. En la raíz de cada violencia contra el prójimo se cede a la lógica del maligno, no a la lógica de Dios. ¿Entienden eso? Cuando nosotros interrumpimos la vida, sea cual sea, estamos siguiendo la lógica del maligno que introdujo la muerte. No estamos bajo la lógica de Dios que introduce la vida. ¿Cuántos entendimos ese punto? Vamos a leer Primera de Juan capítulo 3 versículo 11 y 12. No me diga que ya tienen sueño. Primera de Juan, respiren profundo, tomen aire, si trajeron agüita, tomen agüita, porque esto es fundamental que lo leamos, que lo aprendamos. Primera de Juan capítulo, está antes de Apocalipsis, por ahí, por esos lados. Primera de Juan 3, 11 y 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Qué dice? Que nos amemos unos a otros, que usted ame ese bebé que está en su vientre. Repito, no estamos hablando de los dos primeros casos que mencionamos al principio, porque no fue responsable y se cuidó. Si usted ya está en embarazo, en este caso, ame ya a ese bebé, porque no hay otra opción. No hay opción de matar o de interrumpir la vida, porque iría en consonancia con el autor de la muerte, a saber, el diablo. Versículo 12. No como Caín, que era, ¿qué cosa? Del maligno, y mató a su hermano. Todo aquel que mata, todo aquel que interrumpe la vida, ¿de quién es? ¿De quién es? ¿De Dios o del diablo? Del diablo. Y si esto ofende a los jóvenes, que se ofendan. ¿Cuántos años llevan ellos ofendiendo a Dios? Otra expresión que usa Caín
no sé. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Ese no sé es la respuesta de muchas madres irresponsables que tienen hijos por tenerlos y dicen, como quien dice, ¿y ahora qué? No sé. ¿Acaso soy guarda yo de ese bebé? ¿Acaso soy guarda? O sí, claro, o también de los hombres irresponsables. Gracias. Esta expresión no sé es cuando Caín trata de ocultarse del delito. Así ha sucedido con frecuencia y sigue sucediendo cuando las ideologías más diversas sirven para justificar y encubrir los atentados más atroces contra la persona. Lo comete y el joven dice, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi bebé? ¿Acaso soy yo guarda de ese viejito? ¿Acaso soy yo guarda de ese anciano? Desligándose de lo humano. No sé. No sé es una palabra de indiferencia. No sé es una palabra que ¿acaso soy guarda de mi hermano? Significa que no queremos hacernos responsables de ese bebé, que no queremos hacernos responsables de la vida. Esto hace pensar también espontáneamente en las tendencias actuales, en la ausencia de responsabilidad social que yo adquiero con el individuo, con mi bebé, con la sociedad, falta de solidaridad. No sé, como dice Caín, es un sinónimo de falta de solidaridad con los miembros más débiles de la sociedad. No sé es sinónimo de indiferencia que con frecuencia se observa en relación con los pueblos que sufren. ¿Qué has hecho? Dios le pregunta a Caín, ¿qué has hecho? Dios le pregunta al joven cuando se embaraza, o a la joven, ¿qué has hecho? Dios le pregunta a la sociedad, ¿qué has hecho? Dios nos va a preguntar por la vida, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no te cuidaste? Es la pregunta que Dios nos está haciendo aquí, y que le hizo a Caín. La misma que nos hace hoy a los jóvenes irresponsables. Ese que has hecho es sinónimo de ¿por qué no te cuidaste? ¿Por qué no aprendiste educación sexual? ¿Por qué no aprendiste una educación preventiva? ¿Por qué no aprendiste a hacer un método anticonceptivo? ¿Por qué no seguiste el conducto regular de casarte, de tener una familia, de ser feliz, de tener un hijo con alegría, porque lo esperabas con amor? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Y por qué tuviste un hijo fruto de un accidente? Es una pregunta que Caín no pudo esquivar. Y es la pregunta que nosotros y nuestras conciencias no nos deja esquivar. Se dirige también al hombre contemporáneo para que tome conciencia de la amplitud y gravedad de la pregunta, para que busquemos múltiples causas que generan y alimentan y reflexionemos con extrema seriedad sobre las consecuencias que derivan de estos mismos atentados contra la vida. ¿Qué has hecho, joven? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no te cuidaste? El hombre solo hace violencia. El hombre solo hace odio, intereses contrapuestos que inducen al hombre a agredirse entre sí con homicidios, con guerras, con matanzas, con genocidios, y el ser humano simplemente dice, no sé. ¿Acaso soy guarda yo del pobre? ¿Acaso me interesa a mí el menesteroso? ¿Acaso me interesa a mí? A mí no me importa la vida, yo soy dueño de mí, como si usted viviera solo en el mundo. Pero es que tú no puedes vivir solo en el mundo, tú necesitas de la sociedad. Entonces no seas egoísta, porque nacimos en sociedad, morimos en sociedad. No podemos ser indiferentes
a lo que le pasa al otro, y menos a un nuevo ser que está ahora en su carne y en su sangre. ¿Cómo les ha parecido hasta aquí? ¿Ya tienen sueño? Me preocupa. No sé si están dormiditos o muy concentrados. Dice la Biblia, puso una señal a Caín para que nadie le encontrara y le atacara. Hermanos, Dios es tan misericordioso. Dios es tan misericordioso que pudo haber matado a Caín por lo que hizo. Dios fue tan bondadoso que aún así, por haber hecho eso, manifestó misericordia en Caín. Ahí estamos viendo que Dios no solamente tiene bondad y es juez sobre el neonato, sobre la víctima, sino también sobre el victimario. ¿No dicen amén? Dios en su bondad no condena a esa mujer, sino que la protege y la defiende frente a quienes quieran matar, como aquel que quería matar a Caín. Ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su garante. Dios es juez que juzga con justicia, es garante del inocente, del feto y del homicida, la madre. Pero yo pregunto, si Dios es tan misericordioso, ¿ustedes creen que sería justo que que abusemos de esa bondad y misericordia que Dios le da al pecador? ¿Ustedes qué dicen? No. Hermano, cuando un joven está arrepentido, cuando un joven tiene principios morales, cuando un joven tiene principios éticos, cuando un joven se cría con morales, con ética, con amor en su casa, yo estoy seguro, hermanos, que su actitud frente a la vida es diferente. Cuando vive en el perdón, cuando vive en la reconciliación, cuando ve que en su hogar hay amor abundante, una persona con principios aborda la situación, y si la familia lo apoya o la apoya, tienen ese bebé y lo regalan si es necesario, pero nunca abortan, porque tiene principios. Es más, cuando una joven con principios, digamos, queda en embarazo, es porque llegó a un extremo, cayó en una tentación muy grande, fue un accidente, pero en términos generales, un hijo de Dios o una hijita de Dios se cuidan al máximo hasta llegar puras a un matrimonio, porque conocen el valor de la vida, porque respetan su cuerpo, porque cuidan su ser. ¿Soy acaso yo el guarda de mi hermano? Esta pregunta, hermanos, es una pregunta que ha logrado generar indiferencia en la sociedad. Esta pregunta es una pregunta egoísta, porque si no nos preocupamos por el menesteroso, si no nos preocupamos por el necesitado, mucho menos por una criatura que ni siquiera conozco, entonces se está desligando lo social y lo humano. La libertad se individualiza. Ya no hay convivencia social, sino individualización excesiva y absolutista. Quiero que sepan, hermanos, que el diablo odia la vida. Preguntémonos por las amenazas constantes que hemos visto. Por ejemplo, las fuerzas de la naturaleza son muchas veces manipuladas por el diablo y los demonios, esos tsunamis. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que el calentamiento global es por culpa de Dios? Si Dios hizo todo perfecto en Génesis 1, Dios dijo, todo es bueno en gran manera, aquí se los dejo.
¿Y quién terminó acabando con todo? Fue Dios. El hombre es el que ha acabado con todo. Por ahí dicen que la peor plaga de la humanidad es el hombre. Donde el hombre se extinguiera, hermano, les digo una cosa: la naturaleza no necesita al ser humano. La naturaleza no nos necesita. Los animales no nos necesitan para nada. Nosotros hemos acabado con todo. Somos una plaga. Nuestra cabeza está enferma, nuestra razón prostituida. Y miren cómo tenemos el calentamiento global. Miren cómo tenemos la capa de ozono. Miren cómo tenemos esta ciudad contaminada al borde de la asfixia, problemas respiratorios a granel, armas biológicas. El hombre acabándose contra sí mismo, Caínes levantándose en contra Abel, seres humanos contra propios seres humanos, acabándose en a sí mismos, prójimos de sus propios prójimos, acabándose, matándose en a sí mismos. No lo puedo entender. Yo no entiendo la esclavitud. ¿Cómo es posible que un ser humano se pisotea sobre otro ser humano? Pero esa es la sociedad en la que vivimos. Somos seres humanos despreciables. Miremos las tratas de blancas. Miremos, por ejemplo, cómo el diablo ha intentado acabar al ser humano con guerras. Al diablo no le gusta la vida. El diablo ve una plantica muy bonita y la aplastamos con un pie. Los niños no saben apreciar la naturaleza. Los niños son de lo más destructores que hay en esta vida, hermano. ¿Esa es la verdad? Porque el ser humano por naturaleza es destructivo. Pásele una flor a un niño, la acaba en un momentico. El ser humano va caminando y va matando lo que se encuentra y se lo va comiendo. La muerte por todos lados abunda. Si por nosotros fuéramos, estuviéramos en una miseria absoluta. El aborto, la eutanasia, los medios de comunicación social son cómplices y no nos permiten juzgar con criterio, dialogar con profundas convicciones. Dice Caín: he decidido esconderme de tu presencia. Ya voy terminando. Tengan paciencia. Valió la pena la espera, ¿sí? Un tema largo, pero vale la pena. Minuto 5. A veces, un partido de fútbol, ¿cuánto dura? Hora y media, y no nos despegamos de la pantalla. Este tema vale la pena más que un partido de fútbol. Dice Caín: he decidido esconderme de tu presencia. El ser humano ha intentado deshacerse de Dios como pueda. El ser humano ha intentado esconderse de Dios por su desnudez, por su vergüenza. Quien intenta esconderse de Dios se deja contagiar por la atmósfera de Caín. Entra fácilmente en el torbellino terrible y en un círculo vicioso, perdiendo el sentido de Dios. No podremos ir muy lejos sin Dios. Algún día volverás, maltrecho, desbarajado, acabado, pero volverás. No esperemos eso. Ahora que tenemos fuerza, juventud y belleza, denle esos talentos a Dios y Dios lo prosperará con una familia linda, con unos hijos preciosos, porque Dios no deja chasqueado al que le sirve. Yo esperaba una amén más grande. Cuando se pierde el sentido de Dios, también el sentido del hombre queda amenazado y contaminado. La criatura, escuchen esto y termino con esta frase tan linda: la criatura sin Dios no sirve
consecuencia de una vida sin Dios, una sexualidad desvirtuada. Hermanos, ya nosotros tenemos relaciones sexuales con cualquiera. Ya los jóvenes tienen relaciones sexuales con el que llegue. Ya no hay un valor, un sentido por la vida. Ya la mujer se prostituye gratis. Les voy a poner un ejemplo, es una palabra muy fuerte, pero hay jóvenes y jovencitas que terminan con 5 o 6 novios, con todos terminan teniendo relaciones en diferentes periodos de tiempo, pero tuvieron relaciones sexuales. Si usted reuniera a todos esos 7 jóvenes o esos 7 novios en un solo día y se acostara con ellos, yo le pregunto, ¿eso cómo se llama? No es prostitución, pero gratis. ¿Dónde está el valor de su cuerpo? ¿Dónde está el valor como mujer? Ya la sexualidad está desvirtuada. Ya vemos el feto concebido como nada. Abortamos y seguimos teniendo relaciones sexuales. No pasa nada. La conciencia moral, bueno, con respecto a la sexualidad, ya se está perdiendo también el sentido humano. Ya ahorita ya no estamos hablando del contacto ser humano con ser humano, donde hay amor, donde se tiene el bebé con amor, como quien dice. No sé si han escuchado a parejas que dicen: tuvimos a este bebé con mucho amor y haríamos otro. O uno como hijo se siente orgulloso porque dice: yo fui criado o nací con mucho amor. Yo les pregunto, ¿qué puede decir un nuevo bebé o un nuevo joven o un nuevo individuo cuando sepa que fue in vitro? O que fue por medio de una inseminación artificial. ¿Qué amor hay ahí? ¿Cómo se va a crear este individuo si no fue criado, si no fue gestado con amor? ¿Tienen el punto? Y lo más triste son engendrados in vitro, es decir, un médico le mete el óvulo, le mete el espermatozoide al óvulo a la mujer y la mujer es tratada como una cosa, le meten el espermatozoide con una jeringuita. No hay un contacto humano, respetuoso, de relación sexual bonita con su esposo, no. ¿Y saben qué es lo más triste? Le inyectan el espermatozoide del óvulo a la mujer con una jeringa, la mujer lo tiene, lo pare y se lo da a una nueva familia, hombre-hombre. Pregunto, ¿qué podemos esperar de una sociedad así? Una sexualidad desvirtuada. Termino con estas dos. Dura pero cierta. Léanla ustedes. Cristo no nos abortó, viéndolo a derecho. Qué belleza, ¿cierto? Cristo nos pudo haber abortado. La vida nos pudo haber abortado. Pero usted está aquí hoy y es un ser humano. Y tuvo la oportunidad de nacer. No le quite la oportunidad de nacer a una criatura, porque puede ser como usted, un gran ser humano, a no ser que usted no se crea así. ¿Entienden el punto? Usted hoy es lo que es, un buen hijo. Usted es un buen ser humano. Usted hoy es un buen hijo. Si está aquí es porque quiere vivir bien, porque quiere conocer a Dios. ¿O no? Y usted hoy está aquí porque alguien le dio la oportunidad de vivir, que fueron sus padres. De no haberlo hecho, ¿qué sería de mí? No estuviera predicándoles hoy esto, sino que estuviera ya en el polvo, porque mis papás ya me hubieran abortado. ¿Entienden el punto? Pero mis papás no quisieron abortarme, gracias a Dios. Dios pudo habernos abortado, hermano. Dios pudo haber hecho todo esto nuevo, pero nos dio la vida para darnos una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen
dicen amén? Miren esta imagen tan linda. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios les bendiga. Gracias. Vamos a hacer cambios. Le vamos a decir: Señor, la vida es sagrada, la mía, y cómo la miro yo responsablemente. Está a tiempo para vivir una vida sexual responsable, preventiva, joven. Hable de educación sexual en su casa, edúquese bien. Por ejemplo, hermano, miren, yo a la edad de 12 años yo estudiaba por mi cuenta de educación sexual, yo leía libros de educación sexual. Mis papás, para ellos era tabú, pero yo tomé la iniciativa y me eduqué solo. Ustedes también pueden hacerlo. No reciban consejos de sus pares ni de círculos sociales de adolescentes ni de jovencitos, no. Edúquense con la palabra de Dios. Dios los bendiga. ¿Cuántos quieren tener vida y vida en abundancia? Vamos a colocarnos en pie y le vamos a dar gracias a Dios por este mensaje.